Y si usted le gusta alguno de ellos para su hijo o para su nieto, pues puede agarrar uno de esos que están ahí. Pero hoy no los vamos a leer todos. Pero sí hay 3 cosas de 2 hombres que vamos a ver de la Escritura, buenas. Hay un hombre que vamos a ver así nomás de pasadita que se llama Balaam. De él no vamos a hablar mucho bueno, lo poquito que vamos a hablar de él va a ser puro malo. Y de estos 2 hombres quienes vamos a hablar, que serían los héroes de estos 2 capítulos, vamos a hablar de ellos, de su aguante. ¿Qué es aguante? Aguante pues es aguantar. O sea, no dejarse vencer, no menguar en su fe. ¿Cómo sabemos que podemos aguantar? Cuando vienen dificultades es cuando sabemos si vamos a aguantar o no. El centro de su aguante de estos 2 hombres, de Caleb y de Josué, es su fe. Su fe que ellos han tenido en Dios todos estos años. Ellos fueron los 2 únicos espías de los 12 que fueron a espiar la tierra prometida en el tiempo de Moisés. Y los únicos 2 que regresaron y le dijeron a Moisés: podemos conquistar esta tierra. Los otros 10 dijeron: no se puede, los habitantes de allí son gigantes. Ahora, ¿veían diferente Caleb, Josué y los otros 10? ¿O cómo es que 2 de ellos y 10 de ellos miraban? Caleb y Josué miraban a estos gigantes, pero miraban más bien a Dios, más grande que los gigantes. Era un aspecto de perspectiva, cómo ellos veían lo que estaba enfrente. Los otros no miraban a Dios, miraban a los gigantes y se miraban a ellos. Hay un gran peligro cuando nosotros, enfrente de la situación y del problema y de las circunstancias, no vemos a Dios, nos vemos a nosotros tratando de vencer. Y por eso es que muchas veces no tenemos aguante. El centro de su aguante y de su perseverancia de ellos fue su fe. Así es que en la Escritura hay muchos héroes que es bueno que leamos sus historias, y además de ser nuestro héroe, el Señor Jesús, muchos de estos hombres y mujeres lleguen a ser nuestros héroes bíblicos y conocer toda su historia. En la vida también cristiana también tenemos héroes. Uno de mis héroes es mi mamá. Mi mamá ya está en su tercera edad, pero aún guarda en su bolsa los tratados que a ella le gusta repartir en la calle. Aquí en la iglesia sirvió muchos años. Los martes en la puerta le encantaba recibir a las personas, saludar a las personas. Cuando yo me acuerdo más de ella sola que acompañada con mi papá, porque estuvieron mucho tiempo viviendo en diferentes lugares por causa del trabajo. Y a ella yo la conocí, que nos creció en la vida más tiempo sola que con él. Cuando yo tenía 10 años, ella se quedó a cuidarnos sola. Tuvo 5 hijos, yo soy el mayor, y hasta el de abajo, que llegaba como a 3 años. A ella le falta el brazo izquierdo. Aprendió a leer en la Biblia, nunca fue a la escuela. Pero cuando ella se convirtió al Señor, ella le entregó realmente su vida al Señor con todo su esfuerzo, su amor y su convicción. En las diferentes iglesias que íbamos, ella, en todos los cantos que tenían ritmo, ella llevaba un ritmo. Y siempre cerraba los ojos, nunca los tenía abiertos. Y no había necesidad que le dijeran que los cerrara. Le daba una gran
tenía una gran convicción en el Señor y todavía la tiene. En los momentos más difíciles de nuestra vida, yo siempre la vi a ella orando. Cuando abría el único cuarto que había en la casa donde vivíamos, la cortina, y hacia un lado de la cortina ella estaba hincada orando. Nunca dejaba de orar y de leer la Biblia. Nunca fue a fundamentos cristianos, nunca fue a ese tipo de clases, nunca. Pero ella tenía una gran convicción en la palabra de Dios y por lo tanto ella es uno de mis héroes. Hay otro héroe que quiero relatarles un poquito, a ver si al final ustedes pueden describir quién es, de quién se habla. El doctor, cuando él nació, lo dejó parcialmente paralítico de un nervio en el rostro, por lo tanto tartamudeaba y no podía muy bien mover la parte del rostro de ese lado. Sus papás se peleaban mucho y no lo cuidaron cuando era pequeño. Vivió mucho tiempo en casas de otras personas que no eran familiares de él. Siempre tuvo dificultades en la escuela y siempre se metía en problemas, al grado de que fue expulsado de las preparatorias, o lo que conocemos acá las high school, 14 escuelas. En las décadas de los 70 decidió mudarse a Nueva York y seguir su sueño que tuvo desde pequeño de ser actor, pero solo le daban partes muy cortas. Para sostenerse tuvo que trabajar en el zoológico limpiando jaulas de leones. Trabajó también como ujier en los cines, los que pasan a la gente en las puertas. Tanta era su necesidad de dinero que durmió 3 semanas en una terminal de camiones. Un día vio una pelea de boxeo que le inspiró mucho a escribir un guión de una película de un boxeador novato. Le tomó escribir el guión 3 días, 20 horas seguidas, y casi no durmió, pero terminó de hacer el guión. ¿Era esto para sostenerse o robar? Porque él estaba al fin de la cuerda en sus finanzas. Cuando trató de vender el guión, nadie estuvo interesado en comprárselo, nadie lo conocía. Hasta el punto donde ya no podía darle de comer a su perro, que se llamaba Rutkus, lo tuvo que vender por $50 y al salir de la tienda donde lo vendió salió llorando. Pero tenía $106 en su cuenta bancaria, pero su esposa estaba embarazada. Al fin conoció a unos productores interesados en comprar el guión de la película, pero él quería ser el actor principal de la película, pero ellos se rehusaron a darle el contrato porque ellos querían un verdadero actor de Hollywood. Bueno, le ofrecieron $125,000, pero lo rechazó. O yo soy el que sale en la película o no hay contrato. Entonces le ofrecieron $250,000, pero como no le daban el papel, él lo rehusó. Al fin los convenció y le compraron el guión por esa cantidad con la propuesta de que él fuera el actor principal. Él decía, solo yo puedo darle la pasión a ese actor que necesita mi guión. Después de hacer el trato, fue a la tienda a buscar a su perro que ya estaba más grande y lo compró. En la tienda se lo vendieron por $3,000. La película ganó tres premios académicos, incluyendo la mejor película, y en su primer noche ganó $14 millones, haciéndola una de las películas más exitosas de la historia. ¿Cuál es el actor? Muy bien. ¿Alguien lo leyó por ahí? Sylvester Stallone. Lo que más me gusta de la historia de él, que él es cristiano, fue el que hizo la película de Rocky Balboa. Él al final de su, o una de las cosas que él dice acerca de esto es, por haber hecho la película de boxeo, no es qué tan fuerte te pegan, sino cómo te defiendes, aunque te peguen muy duro. Y
uno a veces necesita pasar circunstancias bastante difíciles para ver qué tantas ganas y qué tantas fuerzas tiene uno para sostenerse. Vean ustedes la historia de Josué. Vamos a leer el versículo 1, solo algunos versículos, así es que no se vayan a perder porque no vamos a ir verso por verso. En el primer versículo dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Ahora, cuando le tienen que recordar a uno que uno ya es muy viejo, pues hay un gran peligro. Le dice, el escritor dice, él ya estaba viejo, y el Señor le dice, si ya estás muy viejo, le recuerda que ya está muy viejo. Pareciera hablar de una persona que no para, que no da aspectos de cansancio, no da aspectos de que ya no quiere seguir. Da aspecto de una persona que aguanta mucho. Y el Señor le recuerda, ya estás muy grande de edad y no vas a poder repartir toda la tierra. Entonces, porque quedaba mucha todavía por conquistar, ellos nunca lograron conquistar todo el territorio de las 300,000 millas cuadradas que Dios les había dado. Solamente conquistaron 30,000, el 10% de toda la tierra que Dios les había prometido. Leamos del 2 al 6 para establecer un antecedente de lo que va a suceder más adelante, que no vamos a leer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Jaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Acroneo, también los Aveos. Al sur toda la tierra de los cananeos, Mejara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol. Desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mesopotamia, todos los sidonios, y yo los exterminaré delante de tus hijos de Israel. Solamente repartirás por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Entonces aquí le establece cuál es la tarea de repartir toda la tierra. Aquí solamente para hacer notar algo, les dice que van a repartir la tierra por suerte. ¿Qué quiere decir eso? Realmente no se sabe cómo es que él iba a escogerle a cada quien su tierra. Lo que sí se sabe que al final de ese ejercicio, él le dio a cada una de las 12 tribus la tierra que Moisés les había prometido. Solamente fue un ejercicio por hacerse. Creo yo que no saber cómo era ese ejercicio es bueno, porque si no hoy día todo el mundo quisiera seguir ese método, ese ejercicio de, en vez de buscar la voluntad de Dios en oración, iban a buscar ese mecanismo como ellos lo hicieron, aunque al final toda la tierra quedó perfectamente señalada para cada una de las tribus. Luego, aquí del versículo 7 al 8 nos vamos a dar cuenta y vamos a tomar algo de este relato. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad del Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Aquí hay 3 tribus. ¿Cuáles son? Rubén, Gad y Manasés. Aquí vamos a hacer notar esto. Ustedes recordarán el río Jordán. Al norte está el mar de Galilea y más hacia el sur está el mar Muerto y en medio está el río Jordán. Cuando ustedes miran en los mapas de su Biblia, al lado derecho de su Biblia, viéndolo así por el centro, el mar de Galilea, el río Jordán y abajo el mar Muerto, al lado a la derecha estaban las 3 tribus. En el otro lado estaban las demás. ¿Qué le sucedía a estas 3 tribus que estaban de este lado?
que estaban bastante aisladas de todas las demás tribus o de toda la demás familia. Número 1. Por lo tanto, cada vez que los enemigos iban a atacar a Israel, entraban por ese lado, porque ellos, como eran pocos, no tenían tanta fuerza. Cuando el cristiano, por alguna razón, comienza a aislarse de la familia que Dios creó, que es la iglesia, no estamos diciendo cuando se va a otra iglesia, pues sigue siendo la familia del Señor Cristo Jesús, sino cuando totalmente se empieza a alejar de la familia del Señor Jesús, está corriendo un grave peligro, porque va a estar expuesto a ser tentado. No tiene el respaldo de los hermanos, no tiene la oración de los hermanos, no tiene esa responsabilidad con los hermanos y no tiene esa cercanía, sobre todo con el Señor. Entonces es importante que el cristiano no se aleje y trate de vivir una vida solitaria fuera de la familia del Señor Jesús. Es muy importante estar cerca de la familia que es la iglesia. Entonces vamos a bajar más abajo al versículo 14. Porque aquí vamos a ver otra cosa. Estamos en Josué 13, 14. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Entonces hay una tribu que no le toca tierra. Cuando vemos el mapa de toda la repartición, en ningún lado vemos el nombre de la tribu de Leví. ¿Cuál es la razón? Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. ¿Qué es lo que sucede? Lo vamos a ver un poquito más ratito, ya que lleguemos a otro punto para recalcarlo un poquito mejor. ¿Cuál es la razón por la cual Dios no les da a ellos una tierra? ¿Y qué es lo que ellos iban a estar haciendo entonces? Ellos no tienen una propiedad, no tienen una dirección, diríamos, personal, donde uno dice, bueno, aquí vivo. ¿Y dónde vive, hermano? ¿Dónde vive, hermana? Me invitó al baby shower, me invitó al desayuno, me invitó a un cumpleaños. ¿Dónde vive? ¿Verdad? Ellos no tenían necesariamente un lugar donde ellos estaban viviendo. Estaban repartidos alrededor de todas las 12 tribus. Vean el versículo 22. Vamos a resaltar aquí a otro personaje. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Para este personaje solamente decir que podemos ver toda la historia de este hombre, Balaam, quien fue un profeta, quien usó de una manera muy extraña y muy mal, y más bien para su interés personal, en el libro de Números, en el capítulo 22, que no lo vamos a leer, a uno de los reyes, mientras el pueblo de Israel va cruzando la tierra prometida, tuvo temor del pueblo de Israel, y Balac, no Balaam, Balac, un rey, le dijo a Balaam, bueno, pues ya que tú eres un profeta y puedes bendecir o puedes maldecir a la gente, ¿por qué no maldices al pueblo de Israel? Y él trató de maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no se lo permitió, al grado de que él va en una burra y la burra le comienza a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Y le comienza a hablar. La burra le habla perdón, iba a decir al burro de Balaam, pero le habla a Balaam y le dice, ¿qué estás haciendo? Y él no se da cuenta que un burro le está hablando y se pone a platicar con el burro. No pudiera decir, bueno, ¿y por qué este burro está hablando? No se supone que los burros hablen, pero él se pone a platicar con el animal. Este personaje lo vemos en 2 de Pedro, Judas y Apocalipsis, porque es de un muy mal ejemplo. Una persona que quería sacarle su interés propio con un regalo, un don que Dios le había dado. Y Dios no le permitió que los maldijera. Más bien cuando él pensaba en maldecirlos, a Dios los bendecía al pueblo de Israel más. Y Balac se le enojaba, le decía, oye, te contraté para que los maldijeras, pero en vez de ser maldecidos están siendo bendecidos. Es lo que podríamos decir de este personaje. Ahora vean ustedes hasta el versículo 33. Ya ven que ya rápido vamos a acabar. Mas a la tribu de Leví, ahí volvemos otra vez a lo que relatamos anteriormente.
No dio Moisés heredad, Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Ellos eran los encargados de hacer los sacrificios en el templo. Cuando no estaban en el templo oficiando en estos sacrificios, ellos estaban alrededor de todo Israel. Y ellos, su servicio al Señor era su satisfacción. Ellos también tomaban parte de los sacrificios en el templo, la carne y otras ofrendas que ellos traían. Ellos la podían tomar para ellos y llevar a sus casas. Al estar ellos tan cerca de este lugar que representaba el lugar donde se hacían los sacrificios al Señor, y ellos estar conscientes de seguir muy apegadamente la ley de Moisés, tenían en sus mentes esa cercanía más fresca con Dios. Cuando ellos regresaban a las diferentes tribus, ellos llevaban ese testimonio, esa satisfacción, esa bendición a las demás personas. Pasa que donde uno trabaja es donde uno más familiarizado está con ese trabajo. Si trabaja en carpintería, habla de tablas, de 2x4, de tornillos, de brocas y de todo eso. Si trabaja en la pintura, habla de las pinturas, habla de los barnices, habla de las brochas y de todo eso. Donde uno está más tiempo es de donde uno habla más. Y es lo que ellos hacían cuando ellos regresaban al resto de las 12 tribus y daban testimonio y la satisfacción que ellos tenían en servir a Dios. Hay una grande satisfacción, y cuando ya no hay esa satisfacción, hay un gran peligro que el que está sirviendo está perdiendo el enfoque a quién le está sirviendo. Cuando permitimos que las críticas, el cansancio espiritual y solamente hacer las cosas como una rutina, y le perdemos la pasión, le perdemos el ánimo, le perdemos el entusiasmo, comienza a volverse como una misma rueda que da vueltas y vueltas y vueltas, y ya no hay una satisfacción, una bendición, una alegría, un gozo. Y cuando uno se da cuenta que está cayendo ahí, necesita salirse de allí y buscar al Señor y no permitir que eso llegue a suceder como una rutina. Le dicen los amigos al cristiano el domingo en la noche: vamos mañana a la playa. Y el cristiano que viene a servir a la iglesia, por no decir en cuál lugar, le dice: no, mañana no puedo. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a servir. Ya le volvió una carga. Mejor vaya a la playa. Dios desea que nosotros le sirvamos con gozo y con alegría, y que no se vuelva una misma rutina. Entonces, esa era la satisfacción de ellos. En Josué vemos que él estuvo en el desierto 40 años con Moisés, aguantando las quejas, los rumores, las sequías, las quejas del pueblo, las fallas de Moisés, pero aguantó hasta el final. Y él, por lo tanto, le tocó repartirle al pueblo todo lo que hasta ese punto habían conquistado. Después de Josué ya no vino alguien más que hiciera lo mismo. Pero cabe decir que cuando el ministro, el pastor, el siervo en la iglesia va cesando en sus años, Dios va a levantar a otras personas. Y el ministerio, la obra, lo que se está haciendo, Dios lo va a continuar aún en otras personas. Uno puede pensar, por ejemplo, en este lugar, y ustedes recordarán el lugar de la Wilshire, tenía la misma hechura en el lado del comedor, tenía esta hechura de aquí también. Esos dos edificios más o menos han de tener unos 40 años. Alguien creyó en que aquí podían reunirse personas cuando alrededor no había casas. Cuando todos esos lugares donde hay construcción, la Alton, la Dyer, y todos esos lugares no había casas, habían campos. Alguien creyó que iban a venir personas. Y gracias a la fe, al aguante de estas personas y a la fe de estas personas, nosotros estamos aquí.
Y así es como Dios desea que nosotros contribuyamos a la obra de Dios, para que otros que han de venir después, ellos también prosigan. Ahora vemos el capítulo 14. Y dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron al sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y ahora aquí viene la sección que va a hablar de Caleb. Y Caleb nuevamente es uno de los 12 espías junto con Josué. Y aquí está cuando a él le toca ahora su parte. Cuando es la hora de repartir, él pone un pie al frente y sucede lo que vamos a leer. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, fue cuando fueron a la tierra prometida, como espías, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Si gusta subrayar esa frase, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. También podemos subrayar eso, siguiendo a Jehová mi Dios. Vea usted aquí la gran comparación entre un cuadro de personas y él y Josué. Dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Les trajeron malas noticias. A ver, muchachos, llegan ahí los 12 y les pregunta a Moisés: a ver, denos reporte. Y los 10 de ellos, los más de ellos, no se cansan de decir: no vamos a poder. Es mejor que nos regresemos. ¿Nos vamos a regresar a qué? A que nos azoten, a que nos den mal de comer, a trabajar largas horas, a que no nos paguen, a seguir haciendo ladrillos. Y muy posible que ahora el castigo sería peor. Eso es lo que ellos estaban diciendo. No vamos a poder. Nos van a hacer pedazos. Qué bueno que Moisés no los escuchó. Muchas veces las personas oyen la voz de alguien en alguna opinión porque hay muchos que están diciendo lo que esa persona está revelando, está exponiendo. Y la gente se va con los que son más. Pero Josué y Caleb no lo hicieron así, sino que él dice: yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Él estaba convencido que no iban a ser ellos los que iban a conquistar la tierra prometida. Él estaba viendo a Dios. Él recordaba cuando Dios trajo todas aquellas plagas y todos ellos fueron salvos. Él recordaba cuando pasaron el Mar Rojo y ellos fueron salvos. Él recordaba cuando salió el agua en medio del desierto de una roca. Él recordaba cuando bajaron las aves para que ellos comieran de ellas. Él recordaba cuando en medio del candente sol estaba siempre una columna de una nube en medio del desierto, como una sombrilla atajándolos del sol. Él recordaba que en la noche esta nube, columna, se convertía en una columna de fuego para alejar los reptiles y los animales del desierto. Todo el tiempo él recordó eso y mantuvo su fe en el Señor. No miró hacia atrás. Jesús dijo: aquel que
está sembrando, está preparando la tierra y voltea para atrás, no es digno. Cuando vino lo más difícil, él permaneció en su fe. A todos en algún punto va a venir lo más difícil en nuestras vidas. Y Dios no desea que volvamos atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos de dónde el Señor nos sacó. Todos los milagros que Él ha hecho en nuestras vidas. Ustedes conocen algunos de los míos porque yo se los cuento cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Se los cuento a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis hermanos. Cada vez que hay el Día de Acción de Gracias, les recuerdo donde viví muchos meses antes de tener nuestro primer apartamento, donde ellos vivieron muchos meses con personas en diferentes lugares. Yo vivía en el parque de la Milla Cuadrada muchas noches. Cuando llegamos a tener el primer apartamento en La Bonita y la Clinton, para nosotros eso fue pisar el cielo. Cuando abrimos la puerta del apartamento de 2 recámaras no teníamos nada. Mi mamá traía algunas, cada uno de mis hermanas, mi hermano y yo, teníamos una bolsita de algo que nos habían regalado donde habíamos vivido. Y a mamá le habían regalado un reclinatorio verde de madera, un mueble viejo. Fue el primer mueble. Allí en la alfombra nos arrodillamos todos. Estábamos jovencitos, yo tenía unos 17 años y de ahí para abajo todos los demás. Pero mi madre, llena de fe, con un esposo, un padre que no podía dejar el alcohol. Y les recordamos esas historias. Y a veces los niños de mis hermanos cuando regresan a la casa les vuelven a preguntar. Es siempre bueno recordar y ver todo lo bueno que Dios nos ha dado en vez de poner enfrente y ver todas las situaciones difíciles que nos están pasando ahora y que éstas nos ahoguen. Este hombre se acordaba de todas esas bendiciones que Dios les había dado y ahora estaba llegando el punto. Usted ha visto esas ceremonias, en junio se dan las ceremonias, ¿no? Cuando salen los chicos del high school, salen de los colegios y todo eso y les dan sus diplomas. A mí me gusta ir nada más por verlos a ellos. Ya no tengo hijos que se están graduando, pero me gusta ir para verlos y oír las historias de ellos. Y este hermano está a punto de recibir su título de propiedad. Y le dice en el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés nos envió a ver la tierra. En el 8 dice, mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, él está recordando a Josué, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Él dice, Moisés nos dijo que esta tierra sería nuestra. Él le creyó a Moisés porque Moisés le creyó a Dios. Nuestros hijos creen en nosotros porque nosotros le creemos a Dios. Y así se va pasando la fe, la historia y las promesas. En el 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años. 40 más 45, ¿cuántos años tiene? 85 años, está ahí abajito. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y vean ustedes lo que él sigue diciendo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora vean ustedes lo que él pide, este monte. ¿Qué es más fácil sembrar? ¿Un monte o una parcela plana? Lo plano. Y él dice, no, dame el monte. Yo me encargo de tumbar las piedras, yo me encargo de hacer los surcos, yo me encargo todavía tengo fuerzas.
Y estos dos hombres parecía que nadie los paraba. 85 años ya era como hoy, las edades de hoy. Está en esos libros del Antiguo Testamento, pero no quiere decir que estaban jovencitos, no, estaban ya grandes de edad. No paraban, no estaban pensando en retirarse, en el seguro social, en ya voy a colgar los guantes y ya voy a retirarme y me voy a ir. ¿A dónde? ¿A dónde se va uno? ¿A dónde se va uno con ese mensaje de salvación, de fe, de ánimo, de inspiración, de motivación? ¿A dónde? ¿A dónde no hay gente? Un corazón lleno de las bendiciones de Dios no puede parar. No puede parar. Recuerdo a mi mamá cuando se encontraba alguien en la calle y le gustaba hablar con las señoras, con las muchachas jóvenes. Las invitaba a la casa, les hacía gorditas. Siempre estaba haciendo algo de comer con una mano. Hace unos 4 años vino a la casa y todavía con una mano hizo gorditas. No paraba. Hoy día mi hermana tiene que cuidarla porque ella sale a la puerta y ella quiere seguir haciendo lo que hacía antes y ya no puede. ¿Cómo parar? No hay tiempo de parar. Dame este monte, yo me encargo de él. Yo me encargo de peinarlo, de adornarlo y de que salga el fruto de en medio de esta tierra. El cual habló aquel día, porque tú oíste en aquel día, siguiendo el versículo 12, que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. La palabra Hebrón quiere decir paz. Y fue el lugar donde había estado el padre de ellos, Abraham. Él quería estar en el centro donde ellos tenían a Abraham como el padre de la fe. Él quería estar en medio donde se olía a fe. Se veía la fe, se percibía la fe. Allí quería estar él. Cuando uno anda con personas y lo único que hablan son cosas negativas. Y no se puede. ¿Y para qué vas? Y todo miran mal. Cuando yo percibo a esas personas quiero salir corriendo. Porque siento que me están clavando allí en un solo sitio. Él dice, quiero estar en medio de la fe, en medio de la paz y recordar a su padre Abraham. Vean ustedes de Abraham. Si gustan ir, nos quedan unos minutitos, a Génesis 17, 1 al 8. Génesis 17, 1 al 8. Esta es la parte donde años atrás, más de 400 años atrás, siendo de edad avanzada, Abraham. Yo creo que cuando uno pasa los 50, los mejores años de uno están por venir, no los peores. Lo mejor viene. Así es que si todavía no llegue allí, pues apúrele, aquí lo espero. Vean ustedes cómo él, en esta edad, el padre de ellos, el padre de Caleb, de todos los israelitas, en Génesis 17, del 1 al 8. Era Abraham de 99 años, menos 1 para 100. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué era lo que sucedía cuando él se llamaba Abraham? Era nada más padre, ¿verdad? Pero él no tenía hijos. Cuando él venía y se presentaba con alguien, él decía, la persona le decía, soy José, y él decía, soy Abraham, soy padre.
¿Cuál era la pregunta que seguía? ¿Y dónde están sus niños? Él no tenía niños. Y ahora Dios le dice, no solamente serás llamado padre, sino serás llamado padre de miles de personas. A veces llegamos a un punto de estancamiento, de congelación. Cuando Dios está pensando y está diciéndonos, espérate tantito, ya vas a llegar a tal sitio, a tal lugar, a tal edad, y de ahí en adelante viene tu promesa y tu bendición. Y a veces uno se desanima por diferentes razones, pero Él aquí recibe del Señor esta gran promesa. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vea usted este versículo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham está viviendo donde ahora Josué está repartiendo, donde Caleb está recibiendo. Por la fe Josué, por la fe Caleb y las demás tribus de Israel están recibiendo lo que Dios le prometió a este hombre hace más de 400 años atrás. Y ustedes leen la historia de Abraham. Al principio no le podíamos llamar el padre de la fe, ¿verdad? Pero poco a poco. Así es su vida. Y así es la mía. Es poco a poco. No te desesperes, hermano. No te desesperes, hermana. Dios no ha abandonado la obra que Él ya ha visto en ti. El apóstol Pablo dijera que somos su poesía del Señor. ¿Qué es una poesía? Es algo que te inspira. El Señor lo mira a usted y Él está inspirado en usted, en lo que Él está formando en nosotros. Nosotros nos vemos unos a otros y no nos causamos mucha inspiración. Y menos cuando la transpiración se ha hecho notar por el trabajo y no nos hemos bañado. Pero Él nos mira y le causamos inspiración, lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, dejamos esa parte, lo que Dios les prometió. Y para terminar el capítulo, en el versículo 12, les dice, el versículo 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios le habló a su corazón, ¿se acuerdan que lo subrayamos? Yo seguí lo que Dios me dijo en mi corazón, no lo que demás vieron. Cumplí en el temor de Dios lo que Él nos había prometido. Y el versículo 15 dice, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Y allí terminamos. Aguante, fe y perseverancia, esperando ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Que cuando pasen algunos años nos volvamos a encontrar en el camino y ustedes platiquen sus historias y yo les platique las mías. Amén. Considerando todo lo que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre.